Noches. Para la semana 7 vamos a hablar de la predicción de la rentabilidad empresarial. Empiezo haciendo un interrogante que ¿es posible predecir la rentabilidad de una empresa? Ese es el interrogante más importante en los análisis financieros. En este estudio se evalúan distintos métodos de predicción que buscan responder a esta pregunta utilizando información contable y económica. En este video les voy a explicar de forma clara cómo funcionan estos modelos, cuáles son los más efectivos y qué factores influyen en sus resultados. Tenemos como objetivo del estudio evaluar los métodos de predicción, comparar las precisiones, analizar el ROI, que es la rentabilidad sobre los activos, el ROE, que es la rentabilidad sobre el patrimonio, y medir estas predicciones a corto plazo, a largo plazo, y evaluar la influencia de las características empresariales. En la base teórica, contamos con un concepto clave que es la persistencia. Las ganancias del pasado ayudan a predecir el futuro. Es una de las más importantes. Si una empresa ya tiene la información del margen, de cómo se mueve, yo puedo predecir mucho más fácil. La rentabilidad de una empresa no cambia de forma totalmente aleatoria. Si una empresa ha sido rentable en el pasado, yo ya sé cómo se puede mover. Entonces puedo hacer unas predicciones más acertadas. Ideas importantes: reversión a la medida, lo muy alto baja y lo que está muy bajo sube. Es poco fácil mantener unos márgenes muy altos. Si una empresa tiene una rentabilidad excesivamente alta, normalmente no se mantiene, entonces cae. Y si una empresa la tiene muy baja, está buscando cómo poder subir esa rentabilidad. Tenemos que desagregar mejora la predicción. Cuando les hablo de desagregar, les indico no realizar pues el análisis de la rentabilidad total, sino que se analice el flujo de caja, los devengos, estructuras financieras, componentes operativos. Cada componente se comporta distinto. Algunos son más estables que otros y al separarlos se entiende mejor cómo se está impulsando esa rentabilidad. Para los métodos de predicción tenemos el modelo autorregresivo R, que usa datos del pasado. El ROI del pasado predice el ROI del futuro, que era lo que les mencionaba anteriormente. Si ya conocemos cómo se comporta la empresa, es mucho más fácil poder predecir. Separación de componentes divide la rentabilidad en partes: el flujo de caja, devengos, spread, que es la utilidad. Estos son los dos métodos de predicción más importantes. En la integración de componentes se daría predecir cada parte por separado y luego hacer como la suma entre todos los indicadores y mirar qué podemos sacar de conclusión. En variables claves, entonces encontramos los siguientes indicadores. Encontramos el ROI y el ROE. Es más fácil predecir qué ganan los dueños a la eficiencia total de la empresa, entonces tenerlo como concepto. Tenemos el flujo de caja, tenemos devengos, tenemos devengos, que es ajuste contable, tenemos spread, que es el margen financiero. También nos afecta el nivel de la deuda, la edad de la empresa, pues la madurez de la empresa como tal, el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es cómo está la economía del país y las expectativas económicas. Entonces, pues las expectativas económicas que se miden dependiendo de cómo esté la economía en todo el sector económico. Como resultados encontramos que los mejores métodos es el autorregresivo
y la separación de componentes. Entonces, lo que yo ya conozco de la empresa y separar los componentes para que sean más funcionales. Eh, un método débil es la integración de componentes. Arriba hablábamos de separación de componentes, es porque yo puedo separar esos rubros y puedo tener muchas variables, identificar cómo se me mueve cada uno. Cuando yo integro los componentes es mucho más difícil poder identificar cuál es la variable que me mueve como la aguja, por decir, en el indicador. Para los hallazgos encontramos que el ROE se predice mejor que el ROI, lo que les mencionaba que es más fácil predecir qué ganan los dueños a cuál es la eficiencia total de la compañía. Acá tenemos el corto plazo versus el largo plazo. Entre más lejos esté el futuro, hay más incertidumbre. La persistencia disminuye con el tiempo. Características de la empresa, entonces que influyen en la predicción. Mejor predicción en empresas grandes, rentables y estables. Peor predicción en empresas pequeñas, volátiles y jóvenes. Porque las empresas grandes ya tienen un historial, yo ya tengo números, cómo basarme, yo ya he pasado por muchas situaciones en las empresas a nivel económico, a nivel país, que yo ya puedo tener una referenciación. Cuando las empresas son jóvenes y apenas están empezando, no tengo mucho recorrido en todos estos indicadores económicos. Como conclusiones, sí se puede predecir la rentabilidad. No existe un método perfecto, cada empresa va adecuando lo que le parezca y lo que le convenga más. El contexto de la empresa es clave porque podemos hablar de una empresa donde el dólar nos afecte, pero otra donde el dólar no nos afecte, entonces se manejan de formas diferentes. El indicador AR y la separación son los más confiables. Hablamos de separación para tener muchas variables y poder identificar cuál es la que me mueve este indicador y cómo debo de manejar eh, los temas de rentabilidad dependiendo de cada indicador, pues cuál es la mejor opción que pueda tomar. Y en limitaciones, pues funciona solo para empresas auditadas, que tengan todo como al día, que todo esté súper correcto, porque los números nos hablan y si tenemos los números y las cuentas claras, pues es mucho más fácil hacer las predicciones. Los cambios empresariales nos afectan los resultados y los modelos lineales no avanzados nos dificultan todas estas predicciones. Cada vez estamos en un ámbito con inteligencia artificial, ya las empresas están utilizando todas estas predicciones a través de inteligencia artificial que integren todos los factores, que miren cómo se está comportando los mercados, ya que cuando se hacen, pues lo hace una persona, tiene que tener una capacidad de análisis muy grande y estas herramientas de inteligencia artificial van aprendiendo de cómo se mueve el mercado, de cómo va fluctuando el dólar, de cómo estas tasas de interés se van moviendo, entonces podemos tener unas predicciones más acertadas. Esta era la información que les tenía para el día de hoy. Muchas gracias.